Bien, vamos a estudiar los números complejos. Para estudiar los números complejos necesitamos dos números reales, lo que se llama la parte real y la parte imaginaria. Y vamos a ocupar la estructura de los números reales, solamente que vamos a pedir que esta i que aparece en la suma satisfaga que su cuadrado nos dé -1. En los números reales no existe ningún número cuyo cuadrado sea negativo. Por eso tenemos que inventar esta nueva entidad. Bien, entonces el complejo tiene una parte real, que es la que no tiene i, y la parte imaginaria, que es la que va multiplicada por i. Esta estructura es importante para diferentes aplicaciones. Bien, para hacer el producto ocupamos las reglas que conocemos, solamente que consideramos que la i tiene una propiedad diferente. Entonces, si tenemos dos complejos, para hacer el producto usamos la ley distributiva. Aquí multiplicamos x1 por x2, es este término. x1 por y2 es este término. Y después y1 por x2 es este término. Y por fin y1 por y2 y nos da esta expresión. Entonces sabemos que i cuadrada nos da -1, juntamos lo que tiene i, que nos da este término, es lo que tiene i, o sea, son los dos términos del medio, y juntamos lo que no tiene i. Entonces esta es la regla para multiplicar números complejos, es esta. Entonces se fijan, ocupamos las mismas reglas que tenemos con los números reales, solamente que consideramos que la i al cuadrado nos da -1. Bien, aparte de esta estructura, un elemento importante que no está en los reales es lo que llamamos el complejo conjugado. El complejo conjugado de un número complejo lo vamos a denotar así, con un asterisco. Algunos autores lo denotan con una barra. Y lo que hace el complejo conjugado es cambiarle el signo a la parte imaginaria, al término que tiene i. Ahora le ponemos -i. Esta estructura es muy importante y bueno, ya no lo tienen los reales. Y algo interesante es la suma, la resta y el producto del complejo conjugado con el complejo. Aquí tenemos la suma. Se fijan, si sumamos, ahora el término imaginario tiene un signo menos, entonces se van a restar los dos términos imaginarios y solamente nos va a quedar dos veces la parte real. Si dividimos entre 2, pues lo que nos da es la parte real. Y aquí podemos ver que si la suma del número complejo con su complejo conjugado, si eso nos da 0, quiere decir que no hay parte real. Eso quiere decir que solamente hay parte imaginaria. No es un número real, sino una parte sino es un número imaginario puro, se le dice. En ese caso, cuando tenemos un número imaginario puro, que es decir, que no tenemos parte real, se cumple que z es menos z complejo conjugado. Eso es importante para diferentes aplicaciones y tiene una interpretación dependiendo de la implicación. Eso es lo que tenemos con la suma. A ver, con la resta, se fijan, como ahora tenemos el signo menos en el complejo conjugado, este signo menos, pues no se cancela, se suma. Sin embargo, la parte imaginaria se va a cancelar. Se cancelan estos dos términos. Y nos queda dos veces la parte imaginaria. Al dividir entre 2, solamente nos queda la parte imaginaria. Y si la resta del complejo con su complejo conjugado nos da 0, quiere decir que no hay parte imaginaria. Quiere decir que el complejo solamente tiene parte real. Es un número real. Entonces, esto también es importante
vas a ver cuando tenemos un real en los complejos, y eso se conoce cuando el complejo nos da lo mismo que su complejo conjugado. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con el producto. Cada uno de estos términos es importante. Fíjense, si hacemos el producto del complejo con su complejo conjugado, no tenemos esta expresión. Aplicando la ley distributiva sería x por x, y también x por menos ix. Son estos términos, x cuadrada y x cuadrada. Y al revés, y por x y el y por menos ix. Entonces son estos términos. Aquí tenemos y por menos y, entonces quedan menos, un signo menos, y la y cuadrada nos da menos 1. Ahora se fijan, estos dos términos del medio son iguales, entonces se cancelan. Y lo que nos queda es x cuadrada más y cuadrada. Esa propiedad es importante porque este producto, aunque son dos números complejos, nos da un número real. Y no solamente un número real, nos da un número real positivo. Y además dense cuenta que si es 0, si este producto es 0, quiere decir que x y y son 0, porque son números positivos al cuadrado. Perdón, son números al cuadrado. Entonces, la única manera en que este término nos dé 0, el producto del complejo con su complejo conjugado, para que nos dé 0, el complejo tiene que ser 0. Esto lo vamos a ocupar más adelante. En general, el producto de dos números complejos y su complejo conjugado. Bien, lo que vamos a mostrar es que el complejo conjugado de un producto es igual al producto de los complejos conjugados. Es lo que dice esta expresión. Esta identidad también es importante. Bueno, para probarlo, lo primero que vamos a hacer es el producto de los complejos conjugados. Entonces aquí tenemos los dos complejos conjugados. De nuevo, aplicando la distributiva, nos queda x1 por x2, x1 por y2, es este término, y y1 por x2 nos da esta expresión, y después menos y por menos y1 y2 es esta expresión. Se fijan, tenemos aquí menos por menos nos da más, pero tenemos una y cuadrada y al final nos queda un signo menos. Entonces nos da esta expresión. Ahora, ¿qué pasa si hacemos primero el producto y después conjugamos? Entonces aquí está el producto de los dos números reales, y al conjugarlo lo que tenemos que hacer es cambiar este signo. Entonces, se dan cuenta, esta expresión coincide con la que tenemos anteriormente. Este término es exactamente igual a este término es igual a este, entonces se cumple la identidad. El complejo conjugado de un producto es el producto de los complejos conjugados. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ver más adelante que en las matrices existen propiedades semejantes. Bien, en una sesión posterior vamos a ver otras propiedades de los complejos.